Tucumán con todos y está con nosotros el doctor Carlos María Gallardo, que nos va a dar un poco de luz en el tema este de la movilidad previsional y de todos los detalles que hay que conocer para entender tanto la ley que se sancionó ayer, lo que puede pasar y lo que va a pasar. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, buen día a ustedes. Bueno, me gustaría que arranquemos explicando qué es esto de la movilidad previsional. Bueno, así para entenderla habría que decir a mi criterio, tres cuestiones primarias. Sí. La primera, Argentina tiene un sistema básico de jubilación. Mujer 60 años, hombre 65, ambos, mujer y varón, 30 años de aporte. Sí. Cuando eso existe, el sistema funciona rápido, se saca un turno, es conveniente que la persona que va a ANSES lleve toda la documentación necesaria que pueda justificar. El haber jubilatorio, en ese caso, que es el caso básico, general, lo que se toma en cuenta para determinar el haber jubilatorio son los últimos 120 meses, o sea, los 10 años últimos de aporte. Bien. Y la jubilación tiene tres componentes para el cálculo del haber. Lo que se llama la prestación básica universal, el PBU, que es milanesa para todos. Es igual para el que aportó mucho, para el que aportó poco. Está en el orden de los 100.000 pesos. Luego debe adicionarse la prestación adicional por permanencia y la prestación adicional complementaria, que sí tiene que ver con lo que ha percibido, con la permanencia en la actividad, etc. Bien. Eso es lo ideal. Sí. Como Argentina no es un país precisamente estable, es más bien un tobogán que pocas veces sube hacia arriba y generalmente la tendencia es hacia abajo, hemos hecho muchas cosas y creo que en su mayoría mal y casi todos los gobiernos. Bien. La primera de ellas, las moratorias. Empezamos por ahí. Hay dos moratorias, una que te toma en cuenta los aportes que no hiciste para poder comprarlos hasta el año 1999 y la segunda hasta el año 2008. Sí. Para no entrar en detalle técnico, la diferencia de una con otra es que por la primera se paga menos y por la segunda se paga más. Bien. Por la segunda se está pagando actualmente 22.000 pesos por los meses que te falten para alcanzar los 30 años de aporte. Claro, que sería como un descuento, una retención que le hacen a los jubilados. Te lo van a retener luego. Claro. Ahora yendo a la pregunta puntual. Este gobierno, el actual, arrancó con los jubilados diciendo tres cosas. Primero, voy a aumentar la edad jubilatoria. Quiso llevar la edad de la mujer a los 65. Sí. Lo segundo, derogar las moratorias previsionales, tanto la primera como la segunda de comentar. Y la tercera, establecer una compensación, porque no es lo mismo comprar 10 años que 20 años de aporte. Eso se llamaría, de habérselo aplicado, el régimen de retiro proporcional. Bien. O sea, que va a cobrar más jubilándose quien compra 10 años que aquel que lo compra 20. Claro. Eso ha fracasado y se ha sancionado en el Congreso de la Nación ayer por senadores, y celebro que partidos históricos como el radicalismo, partidos provinciales de raigambre popular, hayan acompañado la propuesta del peronismo. Bien. ¿Qué se ha sancionado ayer? Tres cosas. La primera, se va a mantener el sistema de que el aumento del mes de septiembre se toma en cuenta el IPC, bien, el índice de precio al consumidor de 60 días atrás, o sea, de 2 meses atrás. Sí. Hasta ahí es igual lo que está ocurriendo ahora. Bien. Lo segundo, se incorpora un ajuste del 8.1, que para contestarle al presidente, pues yo no sé si a la mañana no toma té de ruda o no toma un Valio, no se entretiene con los perros, pero me parece que le falta, por un lado, equilibrio emocional y por otro lado, conocimiento. Ese 8.1 es solo consecuencia de que el gobierno en enero dijo públicamente que la inflación fue 20.4. Sí. Entonces, ofreció a los haberes jubilatorios un 12.5, o sea, quedó pendiente un 8.1. Claro. Eso es lo que se sancionó ayer. Sobre ese 8.1 hubo dos miradas antes de aprobarse en el Senado. El gobierno, algún sector de él, más dialoguista, más terrenal, más democrático, el ministro del Interior Franco, dijo que sea aplicable a partir de octubre. Se mantuvieron los bloques que sancionan la ley, que sea a partir de febrero. Y lo tercero que se aprobó ayer es que nadie de la mínima pueda cobrar menos que el 1.09 de la canasta alimentaria. Traducido y en números,
Hoy la mínima está en 215.000 pesos, Sí. más el bono de 70, que al presidente habría que recordarle que 70 en enero no es lo mismo que en septiembre. Claro, sí. O sea, él mantiene los 70.000, pero parece que desconoce la inflación que él mismo asume, que existe y que puede o no bajar. Se traducido, en vez de cobrar 285, cobrarían 318 a 320.000 Sí. pesos. Eso es lo que se votó ayer. El presidente, con palabras que la verdad yo a mi nieto lo reto cuando dice tantas malas palabras, bueno, él descalifica. Yo creo que la Argentina necesita diálogo, tanto los que gobiernan como los que no gobiernan. Sí. Pero lo de ayer me parece que es un avance racional en un tema muy sensible. Yo cuando era más joven le decía a mi padre, papá, él era gerente de una inmobiliaria, poco en blanco y mucho en negro. Papá, vas a cobrar poco. Efectivamente, papá se jubiló con la mínima. Yo ahora soy jubilado, padezco lo que es el sistema jubilatorio. Yo no cobro el 82%, no lo cobra nadie. Esa es otra falacia. Claro. El promedio del haber jubilatorio y quien está en actividad está en el orden del 45 al 55%. Claro, en ese marco, no se sabe ahora si es que finalmente esta ley se va a vetar totalmente, parcialmente, si no se la va a vetar y se la va a aplicar. En el caso de que sea vetada, ¿cuáles serían las consecuencias para los jubilados? No, yo diría las consecuencias del sistema democrático. Puede volver a insistirse y se la sanciona. Claro. O sea, el poder de veto existe, es constitucional, está previsto, pero también existen los tres poderes. Sí. Creo que estamos en presencia de un rey y no de un presidente. Creo que estamos en presencia de un autoritario y no de un democrático. Yo creo que este tema de los jubilados es sensible. Es sensible y debe abordárselo con más seriedad. Y el famoso tema de que no me van a tocar la caja, claro, la caja del retraso salarial de los empleados públicos, la caja de los jubilados que actualiza los saberes por debajo de la inflación. Esa caja sí la toca, para abajo. Sí. Pero por otro lado, libera impuestos, condena deudas de los grandes, la gente que más dinero posee en la Argentina. Y yo advierto que este gobierno está empeñado en sostener la verdad aún contra la realidad. Y me parece que va a insistir el Congreso de la Nación, la ley existe, y el presidente, si la veta, va a tener problemas porque los tuvo en su propio bloque. Claro, sí. Esta ley en el Senado obtuvo solamente 6 votos en contra, y en diputados la acompañaron una gran mayoría, inclusive de su propia bancada. Y pensando en esto que usted decía justamente, ¿cuáles tendrían que ser quizás las medidas para que los jubilados realmente lleguen a tener una jubilación que sea más o menos acorde a la realidad? Porque recordemos que históricamente los jubilados siempre están por detrás de la inflación, de la canasta básica y demás. Esa es una gran pregunta que tiene que ver con el fondo de la cuestión. El SIPA, que es el Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones Argentinas, se nutre de 10.300.000 personas que aportan, de las cuales 5.500.000 en números redondos están jubilados. Sí. El problema, ¿sabes cuál es? Y ahí está el nudo de la cuestión, es que de esos 5.500.000 que son jubilados, solamente reciben el 55% del Estado Nacional. O sea, el 45% restante lo pone el Tesoro de la Nación. O sea, la respuesta, a mi modo de ver, más concreta y más seria, es cambiar el eje de la política económica en la Argentina. O sea, mientras más trabajo exista, mayor aporte habrá al sistema. Si vamos a discutir la movilidad jubilatoria en términos de que baje el desempleo, no se generan puestos de trabajo, no generamos condiciones a las pymes, a los empresarios para que puedan invertir y tener en blanco a los trabajadores, vamos a seguir discutiendo cómo la manta que se acorta, o la tiro para la cabeza o la tiro para los pies. Claro. Esto de ahora es un paliativo, es un geniol, que mejora en parte el haber jubilatorio. Último dato y dato del gobierno. Desde el año 2017 al 2024, las jubilaciones cayeron promedio 37%, 37%. Y después le digo al televidente que haga una suma que es muy sencilla y entonces se va a liberar de la cabeza de todos los temas que nos nublan la mirada de fondo de los temas argentinos. Sume la inflación de noviembre
al mes de agosto que está por terminar, sume luego los aumentos recibidos y el resultado es bien práctico. Sí. Es menos lo que ha recibido de beneficio en materia de haber jubilatorio que la inflación. Y contra la realidad no se puede ir. De lo contrario, uno vive en una nube de viajes, de cambio de novias, como tiene el presidente, de cuidado de perros, de enojarse con todo. Me parece que la Argentina necesita enojarse menos y hablar mejor. Y para hablar mejor hay que saber. Yo advierto que hay mucha improvisación, tanto del oficialismo como de la oposición. Esta ley que ha salido ayer tiene 13 artículos, los reitero. El primero mantiene la actualización de la jubilación con 2 meses para atrás, el índice de precio al consumidor. La segunda es solamente el reconocimiento de lo que el propio gobierno ha asumido, que la inflación en enero fue 20%. Sí. Y la tercera creo que beneficia al 70% de la masa jubilatoria que cobra la mínima. Les pregunto, ¿puede alguien vivir con 300.000 pesos en Argentina? No puede. ¿Y a dónde va la plata de los jubilados? No compran dólares. O ese día compran un pedacito de carne, agregan el pan a la comida, capaz que un regalo al nieto. Estamos hablando de cosas sensibles. Esto no es para tecnicismo, esto hay que tener sensibilidad social. Y por supuesto la política debe generar crecimiento económico, con lo cual ahí va tu pregunta. Si vos crecés económicamente, más aportan al sistema, cuando hay se reparte y cuando no hay nos matamos entre nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, buen día. Seguimos con Carla. Bien, y vamos a darle